oscuridad de la noche, donde las sombras se alargan y los susurros del viento adquieren vida propia, nace el miedo. Es ese compañero inseparable, el eco de nuestras más profundas inquietudes, el susurro de lo desconocido que se cierne sobre nosotros en la penumbra. El miedo es emoción ancestral que yace en lo más profundo de nuestro ser. Nos envuelve en su abrazo oscuro y nos impulsa a explorar los límites de nuestra valentía. Pero, ¿qué es el miedo? Sino una manifestación de nuestra humanidad. Es el eco de nuestros anhelos y temores más íntimos, la chispa que enciende la llama de la imaginación y nos sumerge en un mundo de fantasmas y criaturas de la noche. Aunque puede parecer un enemigo, el miedo nos une de una manera única. Nos conecta a través de nuestras experiencias compartidas de terror y nos recuerda nuestra propia vulnerabilidad en un mundo lleno de incertidumbre. Bienvenidos a Miedos Nocturnos, un viaje a través de las sombras de la noche, donde exploraremos los rincones más oscuros de la mente humana y nos sumergiremos en las profundidades del miedo. Acompáñanos mientras desentrañamos los misterios de lo sobrenatural, compartimos historias de horror y nos sumergimos en el fascinante mundo de lo desconocido. Ricardo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, buenas noches, feliz de estar aquí, feliz y emocionado de poder continuar con estas historias que dejamos pendientes la semana pasada, de descubrir algo más en el mundo de lo desconocido, algo que no está al alcance de todos y algo que podemos conocer junto con nuestra gente que nos acompaña semana con semana, que se les agradece que sigan acá, que nos sigan apoyando y que también haya tenido muy buena aceptación la parte 1 de los pactos satánicos más famosos de la historia. Sí, tuvimos un buen tema de conversación afortunadamente y la gente supo valorarlo, así que muchísimas gracias a todas las personas que nos dieron una oportunidad con la parte 1, esperando que la parte 2 también sea de su fascinación. Oye, Ricardo, también antes de continuar con toda esta narrativa que hemos llevado a lo largo de 2 capítulos, quiero mencionar y agradecer a nuestra audiencia precisamente por seguirnos acompañando en este mundo de lo desconocido. A la actualidad, siempre es bueno recordarlo y detallarlo. Llevamos 151 suscriptores, ya llevamos como unas 12,000 visitas en el canal de YouTube, esperando que sumen y eso es gracias a todos ustedes que nos han dado la oportunidad de continuar con estas historias contándola para todos y todas ustedes. De igual manera en Spotify agradecerles que semana tras semana se están sumando, estamos generando una buena interacción con todos ustedes, así como creando una comunidad, así que realmente muchísimas gracias. Antes de continuar también con el tema, Ricardo, quiero compartirte una experiencia de cómo fue que elegí estos temas, creo que como para entrar un poquito en el mood. Okay. Hay una serie que tal vez tú recuerdes, que tal vez muchas personas también lo tengan en su memoria colectiva, que se llama Sobrenatural. Es una serie de 2 hermanos que justamente cazan todo lo que conlleva lo sobrenatural, lo supernatural. Está protagonizado por 2 hermanos, que es Sam Winchester, que es el menor, y Dean Winchester, que es el mayor. En una de las tantas temporadas resulta que uno de los hermanos muere. Entonces el otro, para intentar resucitarlo, necesita buscar algo más allá de lo terrenal. Entonces justamente va a las cruzadas, donde justamente hacen estos pactos satánicos, justamente para poder sellar un acuerdo y poder resucitar a su hermano. Okay. Entonces, la primera parte justamente de los pactos satánicos más famosos de la historia iba a comenzar con Robert Johnson, pero creo que ha sido el más que ha tenido un aspecto de leyenda, el que ha tenido más reconocimiento a lo largo de los años, y justamente en Supernatural le dedican un episodio especial porque este hermano viaja al pasado y se encuentra con Robert Johnson, que le explica cómo hizo el pacto. Entonces jugar con esta parte de la cultura popular estadounidense pues me motivó a hacer y escribir y así compartir estos episodios que sin duda hemos estado fascinados, que si bien iba a comenzar con Robert Johnson, Giuseppe Tartini y Niccolo Paganini, pues básicamente fueron los pioneros de estas historias. Ok, qué fascinante. Mira,
conocer el trasfondo es más interesante aún, porque en algo que a veces no valoramos al 100%, lo que es el entretenimiento popular, no nos obliga o no nos orilla a veces a tener un poco más de curiosidad, ¿no? De investigar, de adentrarse más, de buscar en internet, en otras series, en documentales, y conocerlo en este momento y saber tus razones me deja fascinado, porque independientemente de que, a pesar de que soy músico, me llama la atención, pero el simple hecho de que por ese lado y se le hayan dedicado un episodio especial en Sobrenatural te da pauta a entender que ¿por qué precisamente él, no? Entonces esa curiosidad que te abordó nos trajo con temas más importantes y más impactantes. Entonces, genial por un buen músico de la historia. Estoy intrigado por conocer esa parte del pacto satánico, créeme, porque pues, para que en la serie dijeran cómo supiera hacerlo, pues no me hubiera gustado conocerlo entonces, ¿verdad? Pero sí entender esa parte de la historia, de cómo se hizo, cómo se fue creando la leyenda, porque es una leyenda del blues, a final de cuentas. Sobre todo quería hacer la aclaración porque tanto tú como yo somos muy fanáticos del cine, de las series, y justamente eso hace que el legado cultural, que la cultura popular se nos impregna justamente a través del entretenimiento. Y a veces nos quedamos simplemente con eso, pero está bien investigar de más y saber que, al parecer, Robert Johnson no fue el único que inauguró el tema de los pactos satánicos en la era del blues. Pero Ricardo, si me permites comenzar, te voy a dar mi introducción referente a lo que vamos a hablar o continuar el día de hoy. Okay. La noche nos envuelve una vez más en su manto oscuro, donde las sombras danzan al ritmo de susurros que parecen provenir de un lugar más allá de este mundo. En el último capítulo, nos adentramos en los misterios que rodean a dos figuras legendarias: Niccolò Paganini, el virtuoso del violín cuya destreza era tan inhumana que se decidía provenía de un pacto infernal, y Giuseppe Tartini, cuyo arco sobre las cuerdas evocaba melodías nacidas en los rincones más oscuros del alma, inspiradas por el mismo príncipe de las tinieblas. Pero esta noche, la oscuridad se torna aún más densa, y el relato que vamos a desenterrar nos llevará más allá de lo conocido, más allá de lo que se atreve a nombrarse. Porque si en el capítulo anterior descubrimos los rostros de aquellos que, en su deseo de poder, talento y gloria, hicieron tratos con lo inefable, en esta segunda entrega nos sumergiremos en abismos aún más profundos. Aquí, los ecos de lo prohibido resuenan con mayor fuerza, y los pactos se vuelven más oscuros, más aterradores, más inescapables. Antes de dar pie al tema del día de hoy, Ricardo, ¿cuál es su conocimiento general sobre Robert Johnson, independientemente de la leyenda del pacto satánico? Pues, en general, solamente fue un pionero del blues y el jazz, un músico prodigio en muchos aspectos, valorándolo como músico, como cultura. Tú lo has dicho, la cultura popular está muy marcado en esos años. La ventaja que él tenía es que la exposición que hay, el registro que hay sobre los músicos en el siglo XX es más sencilla de poder documentar. A lo mejor no tanto en los años en los que le tocó, porque estamos hablando entre los años 30 y los años 50, que fue la época del auge de este género musical. En Estados Unidos específicamente, fue muy difícil trasladarlo a otros lugares de manera exponencial, pero en la Unión Americana fue más sencillo. Y lógicamente, si es en Estados Unidos, te vuelves una estrella de talla internacional. Y siempre supe que estuvo envuelto mucho en la polémica, o sea, tenía muchas polémicas independientemente de su talento como tal, pero sí tenía algunas polémicas fuertes, que ingería bebidas que no estaban permitidas, o que en tiempos de amnistía, la famosa ley seca que hubo en Estados Unidos, no le permitía poder ingerir algunas bebidas y que pues eran tratadas de manera ilegal. No sé, yo creo que la gente puede ubicar esto de manera más sencilla en un episodio especial de Los Simpson que explican a la perfección esa ley de 1915, 1920, no me acuerdo. Y hasta ahí, pero lo del pacto satánico lo desconocía por completo, de que pudiera estar involucrado en uno y que sea el motivo por el que esté en esta mesa. En esta historia, vamos a ir escalando de diferentes maneras, como lo hemos hecho anteriormente, siempre conociendo un poquito del contexto de la época, tal vez de algunos músicos que nos inspiraron
y ya después pasamos al pacto satánico. Porque es importante mencionar todo esto justamente por el legado cultural que dejó. Así que, Ricardo, vamos a comenzar con la historia de Robert Johnson. A mediados de los años 20, en las vastas llanuras de delta del Mississippi, los músicos del blues, Willie Brown y Charlie Panton, gozaban de cierta notoriedad en varios pueblos de la región. Años después, ambos grabarían para la discográfica Paramount, aunque ninguno llegaría a ser testigo de la explosión del blues entre la juventud blanca décadas más tarde. Se dice que alrededor de 1926, un joven adolescente se cruzó en su camino mientras ambos vivían en Rowensville. Con una técnica limitada y un anhelo profundo de dedicarse a la música, decidió unirse a ellos con esperanza de mejorar sus habilidades. Hacia 1930, el guitarrista y cantante Son House llegó a la ciudad, y aquel novato, ya seguidor de Brown y Panton, se convirtió en un ferviente admirador. Los sábados por la noche, se escapaba de casa para verlos tocar en las juke joints de la zona. Durante los recesos, el joven tomaba la iniciativa de subirse al escenario, apropiándose de las guitarras y rasgando las cuerdas con torpeza, lo que provocaba la irritación del público. Son House, aunque indulgente, apenas podía tolerar su intromisión. Los tres músicos, tras varios vasos de Moonshine, un whisky destilado ilegalmente en esos tiempos de ley seca, solían burlarse de su falta de habilidad. Sin embargo, lejos de desanimarse, aquellas burlas se convirtieron en el combustible para su determinación. Un día, el joven desapareció sin dejar rastro. Pasaron meses, quizás un año, hasta que volvió a encontrarse con ellos en un local de Banks. Llegó con una guitarra en mano y sin decir una palabra, comenzó a tocar y cantar. Su habilidad había sufrido una transformación asombrosa. Tocaba con una seguridad y destreza desconocidas, alertando melodías complejas y acompañamientos graves mientras el slide deslizaba con precisión sobre las cuerdas. Sin duda, los dejó atónitos. Este inesperado regreso marcó el inicio de su carrera profesional y de una vida errante. De mendigar unos centavos en las esquinas, pasó a convertirse en la figura central en los bares nocturnos. Su historia se propagó rápidamente, y él mismo contribuyó a alimentar un rumor que se convertiría en una leyenda. Una noche, en un cruce de caminos, había encontrado al diablo y sellado un pacto. A cambio de su alma, se convirtió en el mejor guitarrista del blues del mundo. Se decía que el diablo afinó su guitarra en ese fatídico encuentro, y desde entonces, aquel joven se transformó en el músico prodigioso que tanto había soñado ser. Y así nació la leyenda. En esa parte resumida, Ricardo, de lo que vamos a encontrar más adelante en nuestra narrativa, obviamente, ¿cuál es tu opinión al respecto? Mi impresión principal es eso, de que no había transcurrido ni un año o un año tal vez, como lo explicas tú, y ya tiene una destreza inimaginablemente inagotable. Creo que esa parte, desde que dijiste esa parte, dije, ok, ya, desde ahí empieza la leyenda como tal, empieza a alimentarse, empieza a crearse el rumor, como lo llegamos a ver con Paganini justamente, ¿no? Que se crea primero el rumor y el mismo artista es el que se encarga de alimentarlo, de poder ponerlo más fuerte, más duro, que la gente se lo crea, que lo compre, que lo alimente, que lo nutra también con sus propios rumores para que esta misma sea la que genere y esparza por todo el mundo la versión de mi leyenda. Entonces, si él mismo se creyó, se la compró en una noche, estando, no sé, a lo mejor con unas copas de más, podría ser que generalmente es en los casos de donde hay más seguridad entre los músicos, pues yo creo que hizo bien por él. No sabemos si realmente en ese tiempo que pasó, de verdad se dedicó a ensayar, porque estamos hablando de épocas donde los músicos, igual como en la música clásica, eran ensayos de 8, 10, 12, hasta 14 horas diarias para poder perfeccionar y mejorar la técnica. A lo mejor esta determinación de él de querer sobresalir junto con sus más grandes ídolos, pues lo pudo llevar. Pero a mí también se me hace muy poco y muy corto el tiempo para poder mejorar una habilidad en menos de un año. Es muy poco tiempo para un buen músico. Pues más adelante vamos a tocar ese tema y creo que vas a entender mejor
esa pregunta o vas a entender mejor la respuesta que quieres, porque sin duda tiene una relación lógica ya no con lo diabólico, pero que sin duda nos van a dejar un poquito más tranquilos respecto a esto. Okay. Ricardo, continuando con la historia de Robert Johnson, hay muchas cosas en el aire todavía, aunque no hay información concreta. Sin duda, pues el de boca en boca o pues lo que te puede contar la gente en los bares o la gente cercana que lo conoció, pues nos permiten averiguar al menos un poco sobre eso. Tal vez es efímera, pero de todas formas es bueno compartirlo porque no está tan alejado de lo que realmente vivió. Se cree que Robert Leroy Johnson nació el 8 de mayo de 1911 en el pequeño pueblo de Hazlehurst, en el estado de Mississippi. Su madre, Julianne Myers, también conocida como Julie Dodds, era hija de esclavos y tuvo a Robert como resultado de una relación con Noah Johnson, un jornalero que estaba de paseo por la región. La llegada de Robert al mundo ocurrió durante un periodo en que su madre estaba separada temporalmente de su esposo, Charles Dodds Jr., un carpintero que había huido del pueblo debido a la persecución de supremacistas blancos. Tiempo después, Charles regresó y logró restablecer su relación con Julianne, asumiendo el rol del padrastro de Robert. Durante esos años, el joven Johnson creció con el apellido Spencer, sin saber que Charles no era su padre biológico. La familia se trasladó en 1918 a Romsville, donde Robert pasó gran parte de su infancia. Fue solo años más tarde cuando su madre le reveló la verdad sobre su origen, que Robert adoptó el apellido de su padre biológico, Johnson, marcando un cambio crucial en su identidad. Esta revelación no solo alteró su nombre, sino que también puede haber influido en el camino errante y lleno de misterio que seguiría en su vida y carrera musical. Desde una temprana edad, Robert Johnson mostró un marcado interés por la música. Comenzó tocando la armónica, pero pronto fue cautivado por las cuerdas de la guitarra. Sin embargo, su inclinación por la música contrastaba con su falta de interés por la escuela y su aversión al trabajo en las plantaciones de algodón. A menudo, escapaba con su guitarra a cuestas, buscando esquinas donde pudiera tocar y ganar algunos centavos. Se cree que, motivado por la tensa relación con su padrastro, y quizás por el deseo de encontrar a su padre biológico, o simplemente por la necesidad de hallar un lugar donde pudiera vivir de su música, Robert emprendió un viaje errante por los pueblos de Delta del Mississippi durante su adolescencia. Las historias que rodean este periodo son tan variadas como enigmáticas, y lo que llevó a abandonar a Romsville sigue siendo un misterio. Sin embargo, lo que es seguro es que su retorno al mundo de la música fue sorprendente y triunfal. Antes de que la leyenda más conocida sobre su vida comenzara a tomar forma, existe un relato real que marcó profundamente su existencia: el trágico desenlace de su relación con Virginia Travis. A los 16 años, Robert se casó con Virginia en febrero de 1929, ambos mintiendo sobre su edad para poder hacerlo. Poco tiempo después, Virginia quedó embarazada y, según las versiones, Johnson estaba entusiasmado con la idea de formar una familia y dejar atrás su vida errante. Con Virginia en el último mes de su embarazo, ella se quedó en la casa de su abuela mientras Robert viajaba en busca de trabajo para ganar algo de dinero. Sin embargo, al regresar, se encontró con una tragedia que lo marcaría para siempre. Tanto su esposa como su hija fallecieron durante el parto. Este evento fue uno de los golpes más duros que Robert Johnson experimentó en su corta vida, y seguramente influyó en el curso de su destino, guiándolo hacia la leyenda que se forjaría en los años siguientes. Antes de continuar con el tema de la encrucijada y la música, Ricardo, creo que es preciso señalar, así como lo hicimos en el caso anterior, el contexto histórico, ¿no? Que realmente nos relata muy bien cómo era la época de los 20s y de los 30s. Sí, muy complicada, ¿eh? Una época muy oscura, yo creo que en general, para toda la sociedad global. Podemos compararlo con algunos otros estados a nivel del mundo, la mayoría en África, que pues se pueden comparar un tantito, ¿no? Claro, no con el mismo nivel de desarrollo que había en este entonces, que era de los mejores para la época. Pero sí podemos encontrar que hay pues como todo el contexto global para un joven soñador que podía haber aspirado a hacer grandes cosas en el tema familiar.
y que se rompen todos estos sueños y que de algún modo u otro tenía que buscar cómo escapar de esta frustración y redirigir todas sus ambiciones, ¿no? Desgraciadamente, lo acabas de decir bien, los años 20 eran muy complicados, inclusive hasta en el tema de salud. Entonces, tenemos hoy en día más herramientas, a lo mejor no sabemos si se hubiera evitado, porque como la historia no explica completamente el cómo o por qué es que en el parto fallece su esposa, ¿no? Y su bebé. Pero también muy chavo, ¿no? O sea, un chico con muchos sueños, con muchas ambiciones, y que le cortaran el mayor anhelo para ese momento, yo creo que es un trauma muy fuerte, ¿no? Sobre todo creo que habla mucho sobre la madurez que tenía Robert Johnson para la edad que tenía, ¿no? Uh-huh. Sobre todo de ya buscar un trabajo independientemente de su compromiso con Virginia y con el bebé que jamás, desgraciadamente, nació. Pero sí habla de esos sueños que continuamente estaban desde joven, de no quedarse solamente en un lugar, sino realmente explotar y explorar lo que era la música. Es que es la misma visión que tiene cualquier chicuelo de 15, 16, 17 años. Acabarte el mundo, básicamente. Sí, ¿no? O sea, quieres comértelo a bocadas grandes. Entonces, si... Digo, yo puedo decirlo, yo puedo entender a este chico porque pues, cuando yo tenía su edad apenas estaba iniciando el mundo de la música y muchas cosas coinciden en este aspecto en su adolescencia. Pero yo creo que si no llevas el proceso correcto de maduración, como ya es el caso, porque se rompe por completo, pues lógicamente no avanzas. Te quedas estancado y buscas cómo desviarlo, porque los procesos depresivos, y sobre todo en esa época, no eran bien vistos. Y menos en un hombre, porque el hombre tenía que ser fuerte, tenía que salir, tenía que trabajar, tenía que sobresalir sobre todos los demás, tenía que buscar ser mejor que su vecino, que su amigo, que su familiar, que su papá. Entonces, hay muchas cosas como que en el contexto histórico que también aportan y ayudan a que la personalidad de Robert sea bien difícil de entender. O sea, no en el aspecto de comprendimiento conforme a su historia, sino en el aspecto de ser una persona errante. Tú lo acabas de decir, lo dijiste al principio. ¿Por qué? Porque es en este aspecto de su búsqueda de sueños y esa seguridad y esa madurez, también vienen todas las dificultades y todas las oportunidades de desviarse del camino correcto. A veces cuando vamos en busca de nuestros sueños, por más que los alcancemos, pero tienes un mundo de vicios que no alcanzas a percibir y que piensas que nunca vas a tocar o que si los tocas no te desvían de tu camino. Y la historia nos ha marcado que realmente no es así. Tenemos varios casos, está Michael Jackson, está el cantante de Nirvana, o sea, y con esos dos se puede dar el mejor ejemplo. Hay otros tantos que tú los ves ahora y están en la bancarrota total. Niga fue uno de ellos también, que en su momento fue un exponente de reggaetón a nivel Latinoamérica muy importante y se desapareció de la nada por esto de los vicios. Cantantes fuertes como Marc Anthony en un momento estuvo también a punto de llegar a la quiebra por esto. Entonces, si te das cuenta, la propia historia te marca que el mundo del artista, si bien es muy bueno, porque es como de las cosas más guau que vemos dentro de la sociedad a nivel global, pero también está lleno de muchas desviaciones. Y si no mantienes la cabeza en el suelo y sobre todo tus ideales bien firmes y sobre todo tus ambiciones bien firmes, el camino final es el peor para todos. O sea, es el peor para el artista y termina siendo como trágico, a pesar de que aviva la leyenda, pero aviva la leyenda para la sociedad, pero para el individuo no lo es. Vuelvo a repetirlo, lo vimos con Paganini, lo vimos con Tardini, que a final de cuentas el final de su camino no fue el mejor. Uno por sus 1000 enfermedades y otro por el peso de su propia leyenda, que no le ayudó mucho a tener un desenlace pues propio, no más digno para él. Me quedo con tu último párrafo, justamente porque es donde vamos a empezar a amarrar el siguiente tema que te quiero compartir, que justamente es la encrucijada y la música. ¿Cuál es la relación que tienen entre ellos dos? Pues vamos a saberlo a continuación. El célebre músico Son House, quien conoció a Robert Johnson en aquellos días oscuros y lo recordaba como un guitarrista torpe y sin talento, pues relataba cómo Johnson desapareció por unos meses, solo para regresar como un maestro consumado de la guitarra. Fue en ese momento que la leyenda del pacto con el diablo comenzó a tejerse, con el propio Johnson mencionando en más de una ocasión que había vendido su alma. Sin embargo, investigaciones posteriores sugieren que House no se reencontró con Johnson después de unos pocos meses, sino más de un año después. Aún así, lo que resulta innegable es que Robert Johnson en su vida adulta
y en un lapso sorprendentemente breve aprendió a tocar, cantar y componer hasta convertirse en el legendario bluesman que hoy es venerado como el mejor de todos los tiempos. La historia del supuesto pacto con el diablo de Robert Johnson es, sin duda, la leyenda más explotada del blues del delta de Mississippi. Este estado ha capitalizado esta fascinante narrativa, pues con fines turísticos de hecho, atrayendo a curiosos y aficionados al blues de todas partes. Como ocurre con cualquier mito, pues bien arraigado, esta leyenda ha generado diversas teorías y ha provocado que al menos 3 localidades reclamen ser el lugar del famoso cruce de caminos donde Johnson habría hecho un trato con el diablo. Muchos se preguntan qué fue de Robert Johnson durante su misteriosa desaparición en Rownsville antes de su sorprendente regreso en Banks. Pues esta es la pregunta esta es la respuesta a tu pregunta de lo que habías hecho de en tan poco tiempo. ¿Cómo se alcanzó esos niveles tan fascinantes de cantar, de tocar y componer? Pues una de las teorías más intrigantes sugiere que el diablo con el que Johnson pasó ese tiempo no era otro que Ike Cinnamon. Según Robert Palmer, en su libro Deep Blues, Johnson habría desarrollado su estilo practicando con este músico de Alabama, quien aseguraba haber aprendido a tocar la guitarra sentado sobre las tumbas de un cementerio a medianoche, alimentando aún más el mito. Se dice que Johnson y Cinnamon solían reunirse en un cementerio, bajo la luz de la luna, para perfeccionar sus habilidades, sumando una capa más de misterio y oscuridad a la ya legendaria figura de Robert Johnson. Que si bien Robert Johnson, repito, como todos, pues nuestros protagonistas de la primera y esta segunda parte han relatado que justamente no se aprovecharon del todo, pero pues sacaron pues cierto beneficio al contar la historia del diablo, del pacto satánico, pues no cabe la duda que también fueron horas y horas y horas de ensayos, sumando tal vez un poco de talento nato, pues así como entrenamiento vasto, práctica. En el caso de Robert Johnson, en el caso de Cinnamon, se agrega que justamente encontró un buen maestro, pero que la historia del maestro tampoco está tan alejada de lo que Robert Johnson contaba. Sí, de hecho esto del cementerio le da un misticismo más cañón. Lo vuelve enigmático por donde lo veas, por cualquier ángulo que lo busques. Tú acabas de decir algo. Yo ayer estaba escuchando en una entrevista a un ex deportista, porque hacía cuestionamientos sobre los talentos de los jugadores y cómo se podían sacar jugo, y dice, mira, el talento puede estar ahí, pero hay que trabajarlo. Entonces yo creo que en este caso Robert lo que hizo con Cinnamon fue eso, trabajar su talento, explotarlo, desarrollarlo más, mejorarlo, porque a lo mejor si ya tenía una ambición, no la había podido explotar porque no tenía el maestro correcto. Esto del cementerio a mí se me hace un poquito, pues, fuera de contexto para cualquier historia de un músico, porque es muy raro que escuches una leyenda de este tipo, aunque hay varias, ¿no? Pero es como darle un poquito más de auge, ¿no? Porque, como lo dice en la brujería, el mejor día para hacer un pacto con el diablo, en este caso es en luna nueva, porque no está la luz de la luna. Y para poder solidificarlo es en luna llena, porque es cuando toda la energía de la luna recae sobre la tierra. Ahora imagínate en un cementerio que es tierra sagrada, para que se pueda alimentar esta leyenda donde siempre se dice que como es tierra, tú le dijiste el episodio pasado, es tierra virgen, puede entrar tanto lo bueno como lo malo a ese lugar, ¿no? Las historias de cementerio siempre están envueltas de eso, de ese misterio, de ese misticismo que las engloba por muchas cosas. Entonces, alimentar la leyenda del pacto con el diablo en base a dónde ensayaba, en base con quién era su maestro, dónde lo citaba, cuántas horas estuvieron ahí, que estuvieran en la madrugada, imagínate que estuvieran hasta las 3, 4 de la mañana, que son horas como que las más complicadas, ¿no? Que siempre decimos que a las 3 de la mañana se aparece Satán para hacer maldades, ¿no? O sea, hay que liberar a sus demonios y los deja libres hasta las 4 de la mañana, ¿no? Porque vuelvan a regresar, que es cuando se sugiere que son las horas de las pesadillas, y que no estés durmiendo hasta ahora, pues yo creo que para la época sí genera una intriga más fuerte de decir, él sí hizo un pacto con el diablo, él sí lo trabajó bien, lo supo hacer bien y lo trabajó por meses.
Y eso no es todo, Ricardo, sino que justamente esta leyenda, una vez que se comparte de que Robert Johnson y su maestro Zinnemann tocaban en los cementerios durante la noche, pues cabe resaltar que muchos cementerios a veces son de paso, que están sobre carretera. Así que esto no lo agregué, pero sin duda me quedé fascinado al momento tanto de leerlo como de escucharlo, que justamente las personas que pasaban en carretera por X o Y razón, pues pasando de estado en estado, que son grandes tramos en Estados Unidos, justamente escuchaban cómo el diablo tocaba en la madrugada al tono del blues, un tono perfecto. Entonces, eso se supo después en algunos estados, pero que también aumenta muchísimo la leyenda de que justamente el diablo sabe tocar música a la perfección. Lo que no sabían es que Robert y Zinnemann estaban detrás de este blues perfecto. Es que cuando juntas a dos buenos músicos, uno que tenga ya la experiencia y otro que está trabajando su talento, pues lógicamente te da pie a esto. Aparte, pues sí, hasta cuentes de noche, o sea, no estás seguro de lo que estás escuchando. A veces, se está escuchando algo a lo lejos en un panteón, un cementerio de paso. La nada, exactamente. Y luego que estamos hablando que seguramente son pues, el Mississippi, si bien son zonas muy, muy verdes alrededor, pero hay zonas muy áridas, entonces depende de la época en la que haya sido, porque si fuera una época de invierno, sabemos que todo está seco a más no poder, y le agrega un poquito más de bruma a todo este aspecto, ¿no? Como que así más oscurantismo, más misterio. Lo único que no me ha gustado de esta parte, de este fragmento, es que 3 localidades reclamen el cruce donde estaba ensayando Robert, ¿no? Porque lo platicamos alguna vez en la primera temporada con Pie Grande, ¿no? Que mucha gente busca sacar beneficio económico y turístico por estas grandes leyendas, cuando estas grandes leyendas deberían tener un cierto respeto por lo mismo, porque a final de cuentas son eso, leyendas que nos generan una fascinación, y el simplemente saber que por ahí estuvo, en este caso Robert, te genera una fascinación, seas músico, no seas músico, si eres fanático de blues o no, pero solamente con conocer el contexto de la leyenda quedarías más que contento. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de platicar, hay cosas que se fueron sumando tiempo después y que le agregan este volumen, enriquecimiento a la leyenda, que la hacen más fascinante. Y pues el beneficio económico, desgraciadamente, creo que para el ser humano siempre está encima por el cultural. Pues quieras o no, para este tipo de estados, al ser justamente como son cruces, como todo el tiempo es carretera y están pasando, justamente es zona de paso. Entonces creo que si bien está mal, pues todos quieren sacar beneficio, y al ser Mississippi, que hay muchísimos cruces de por medio, obviamente cada quien quiere sacar su propia parte cultural. Digo, es algo tan fácil de relacionar como los ovnis, por ejemplo, que también en una zona desértica como es en Nuevo México, en el caso Roswell, justamente hay varios bares que pues básicamente afirman que tienen pues cosas del caso Roswell, o tienen fotografías de avistamientos, o que todos los días hay cosas. Siempre el humano, en la avaricia y en el tema de sacar provecho, pues somos expertos. Sí, desgraciadamente somos como un poquito melómanos en ese aspecto. Nos encanta jugar con esas leyendas para beneficio propio. Pero de apartando esa parte, creo que hasta aquí la historia por sí sola es atrapante. O sea, lo que te decía, es atrapante. Creo que ese oscurantismo que hay detrás, junto con el rumor, junto con lo que dijo Johnson, le da suficiente cuerpo y forma para decir, ok, creo que sí pudo haber sido real la historia. O sea, hasta este punto. Pues todavía, tal vez la historia alrededor de lo que nos ha contado, si bien justamente comparto tu opinión, lamentablemente no hay más que ahondar, ya que justamente por los años en que era y los registros de Robert Johnson, sí, que si bien era alguien famoso, pero también era alguien muy reservado, no hay mucho contexto de su vida. De la que te acabo de contar, creo que es de la única que se llega a saber, y eso incluso de manera resumida. Sin embargo, como en los casos anteriores que hemos tocado, la fascinación de estas historias no es simplemente por el pacto con el diablo, sino por el trabajo arduo de seguir ensayando y ensayando y ensayando hasta encontrar la perfección. Ha sido una tangente en nuestra narrativa,
Pero ¿qué también ha sido tangente en esto? La forma en que acaban y lo que alimenta que justamente la gente diga que eso es muy cierto. Tuvieron un pacto con el diablo. A continuación te voy a contar, Ricardo, cómo es que Robert Johnson lamentablemente perdió la vida, y también lo curioso es que es rumor, porque no hay alguna afirmación de cómo fue que murió. Tras varios años de giras por el sur de los Estados Unidos, Robert Johnson tuvo la oportunidad de dejar un legado musical inigualable con sus 29 canciones legendarias. De estas, 6 exploraban el oscuro tema del diablo. Las primeras grabaciones se realizaron en un hotel de San Antonio, Texas, los días 23, 26 y 27 de noviembre de 1936. Más tarde, el 19 y 20 de junio de 1937, Johnson grabó sus últimas canciones en un almacén en Dallas, incluyendo la enigmática Me and the Devil Blues. En esta pieza, Johnson aborda las sombras que lo perseguían, la deuda por su talento, el dolor, el placer y la muerte misma. En la última estrofa, suplica que su cadáver sea enterrado en una cuneta para que su viejo y malvado espíritu pueda subirse al autobús Greyhound y dejar este mundo. El 16 de agosto de 1938, Robert Johnson encontró una muerte envuelta en misterio. Las investigaciones más recientes sugieren que murió tras ser envenenado por el esposo celoso de Beatrice Davis, quien lo habían contratado para tocar en una casa de campo cerca de Greenwood. El envenenamiento habría sido resultado de una mezcla de whisky con naftalina, provocada por los celos ante un supuesto romance. Se dice que un amigo advirtió a Johnson sobre la botella de whisky no sellada, presagio de que podría estar envenenada. La leyenda sostiene que agonizó durante más de un día, emitiendo aullidos similares a los de sus canciones. Existen otras versiones menos fascinantes y sin pruebas definitivas, como de la que murió de sífilis, neumonía o incluso que fue asesinado a tiros. Su certificado de función confirma que falleció el 16 de agosto de 1938 en Greenwood, Mississippi, y que no se realizó autopsia. Así como su muerte está envuelta en misterio, también lo está su lugar de descanso final, con al menos 3 posibles tumbas reclamando los restos de la leyenda del blues. Incluso todavía su muerte y después de su muerte, de dónde están en esos momentos los restos de Robert Johnson, siguen siendo un misterio. Por si le hacía falta algo más de que agregarle a la leyenda. Ay, qué fea forma de morir, o sea, envenenado por celos. Digo, bueno, también era otra época, ¿no? Pero envenenado por celos. También que Robert Johnson tenía una vida de rockstar, entonces creo que el tema de las infidelidades, de saber que en algunas ocasiones todo es fácil para ti con esa fama y esa atención, simplemente te hace tomar decisiones que no van. Tú bien lo dijiste, si no tienes los pies sobre la tierra, fácilmente te puedes ir. Sí, te da la seguridad y la certeza de decir, es que soy intocable. Desgraciadamente, lo que mencionábamos al principio, o sea, la vida errante siempre está presente en la vida de un músico, y es el músico mismo el que tiene que decidir si la quiere tomar o no, y si está feliz con eso o no, porque después el karma es muy fuerte, es muy difícil de asimilar, porque te la hace pagar muy fuerte. Ahora, igual así también las otras leyendas, bueno, los otros rumores de que fue asesinado a tiros, tuvo sífilis, yo creo que con eso tenía también como para morirse, ¿no? O sea, a lo mejor menos fuerte, que pudiera alimentar la leyenda, que le hiciera más fuerte, que le hiciera más más interesante para el público, pero pues igual así eran muertes desastrosas y dolorosas. Ahora lo de los restos, eso sí me genera un poco de cosquilleo en la cabeza, de porque no están reconocidos. Si estas, pues sí, las actas de defunción, los registros de defunción te indican en qué lugar fue enterrado, en qué momento y en qué sitio, ¿no? Para que pueda ser encontrado con facilidad. Eso me genera una cierta incertidumbre, porque no sé si le hayan cumplido realmente su último deseo, o solamente lo hicieron para evitar el morbo entre la gente y fueran a buscar sus restos para exhumarlos, para sacarlos y poder hacer brujería con ellos. Porque sabes que dentro de estas leyendas también se incluye esto de que hay gente tan fanática sobre estos temas que intenta hacer de todo con tal de obtener el mismo beneficio que obtuvo el artista o el que es partícipe de esta leyenda. Y a lo mejor yo creo que va por ahí la protección de los restos, para que puedan estar en su propio descanso y no tener que tocarlos ni moverlos,
por el fanatismo de la gente. Yo creo que va más por ahí, que tenga que alimentarse más esta parte de la leyenda con eso, que querer hacer la leyenda mucho más fuerte, más seria y más más robusta. Más morbosa en cierto punto, ¿no? Claro. Porque justamente si la gente no tiene límites con el tema económico, en el tema de brujería, mucho menos. Así que las probabilidades, coincido contigo, son bastante altas y la seguridad y ya por lo menos el descanso eterno de Robert Johnson se lo merecía, ¿no? Uh-huh. Pero también antes de concluir con el tema de Robert Johnson, que sin duda ha sido un camino interesante, y eso que solamente fue una historia. Sí. Imagínate qué tan interesante fue. Quiero agregar algo, ya que Robert Johnson, como tú bien lo sabes, en cultura popular nos han mencionado algo muy peculiar que se llama el Club de los 27, que justamente son una serie de artistas que han fallecido de una manera muy atroz a la edad de los 27 años. Pues justamente Robert Johnson fue el que inauguró este club. Okay. Robert Johnson, que murió a la temprana edad justamente de 27 años, se convirtió en el pionero de lo que décadas después sería conocido como el Club de los 27. Este club de leyendas musicales abarca artistas con vidas atormentadas y fallecimientos prematuros, principalmente en el ámbito del rock. La figura de Johnson, con su trágico final y su enigmática leyenda, se unió a este mito que atrae a generaciones de aficionados a la música. Con el tiempo, la leyenda de Johnson se ha forjado aún más, creciendo en estatura y misticismo. Su legado artístico no solo influyó profundamente en el desarrollo del blues, sino que también dejó una marca indeleble en las futuras revelaciones musicales, extendiendo su influencia hasta el mundo del rock. Su música y su mito siguen siendo una fuente de inspiración y fascinación, perpetuando la memoria de uno de los músicos más icónicos y enigmáticos de la historia. Y de esta manera es como termino el tema de Robert Johnson con el Club de los 27, porque se me hace muy interesante que también sea una tangente que muchos artistas pues prodigiosos, muchos artistas con un talento nato, artistas con gran fama, fallezcan muy jóvenes, y que Robert Johnson haya sido la primera persona en estar dentro de este club. Pero vaya, la historia de Robert Johnson trae muchos vaivenes, mucho misterio, pero sin duda nos deja un legado cultural importante que hasta la fecha se ha respetado, pero que ese legado también está lleno justamente de muchos huecos en esta historia. Desgraciadamente, el no tener tantos recursos documentados, archivados, le deja esta parte vacía que nos gustaría conocer y también entender un poquito más, pero por sí sola es enigmática. Lo que se me hace una coincidencia es que justamente siendo la mayor leyenda del blues haya sido el que inaugurara el Club de los 27, porque pues en casos de otros artistas que sabemos que desgraciadamente dejan este mundo a esa edad, y casi todos es por los vicios o por no saber manejar su carrera de manera correcta, y si te das cuenta de cómo es como un parteaguas muy, muy extraño, ¿no? Primero por el pacto con el diablo, porque también te puede dar pie a otro rumor, a otra leyenda, decir, ¿sabes qué? Es que como él hizo el pacto, pues otros lo van a sufrir sin que ellos quieran. O a lo mejor, conociendo la historia, se involucran con el diablo y les toca la misma parte, ¿no? O sea, sufrir a la misma edad. Pero yo creo que en este sentido, el ser autónomos y no tener representantes correctos y no tener una persona que te oriente de manera eficaz, que también te ayude con tus finanzas, con tu carrera, con tu aspecto físico, que no te sepa orientar, pues también conlleva este tipo de finales. Aunque también conocemos que el artista que ya sabe que es una estrella por completo, pierde el piso fácilmente. Tú lo acabas de mencionar, y es una parte muy difícil de asimilar y de cambiar también, porque solo hay dos formas que lo entiendas: o te mueres o te quiebras, o quedas quebrado, ¿no? O sea, o tocas fondo, musicalmente hablando, ¿no? Entonces, por esa parte a mí me deja esa sensación. Lástima que haya sido tan joven, porque a lo mejor hubiéramos tenido más historia que contar, y a lo mejor hubiera tenido más archivo, y a lo mejor he hecho hasta un libro biográfico de su vida, y la información hubiera sido más vasta. Y tal vez hubiera alimentado más, ¿no? Su leyenda del pacto con el diablo. Sí, porque a lo mejor en un propio libro biográfico, o en portadas de revista, o en periódicos,
simplemente tenerlo archivado, documentado, ¿qué respuestas dio Robert? Te puede alimentar más. ¿Por qué? Porque sabemos que el artista es así. Nunca va a decir, ¿sabes qué? No fue real. A lo mejor hasta en su lecho de muerte, pero ya en una avanzada edad, cuando sabe que ya no está en su auge, en su boom. Ya se perdió, ya ahorita ya nada más vive de sus ganancias pasadas. Entonces, esa curiosidad a lo mejor la hubiéramos alimentado mejor si no le hubiera pasado un final tan trágico. Pues también recordemos que lamentablemente las leyendas, justamente por el tema de los excesos, justamente no llegan a vivir mucho. Y creo que por algo son leyendas, ¿no? Porque en tan poco tiempo llegaron a tener un impacto cultural bastante fuerte que hasta hoy en día estamos comentando, no solamente en el tema tal vez de lo misterioso, de lo desconocido, sino en general, que lamentablemente por justamente lo que acabas de mencionar, tienen una corta vida, pero que dejan un gran legado en la música, en la actuación, en el arte, etc. Ricardo, te quiero compartir mis conclusiones generales de ambos capítulos que hemos tocado el día de hoy. Pues bueno, a lo largo de estas 2 noches sombrías, hemos caminado juntos por los senderos más oscuros de la historia, donde el eco de un pacto susurrado en la penumbra resuena a lo largo de los siglos. Desde el violín embrujado de Niccolò Paganini, cuyas notas parecen haber nacido en las entrañas del infierno, hasta la sonata de Giuseppe Tartini, inspirada por una visión demoníaca que transformó su vida y su música para siempre. Esta noche, la leyenda de Robert Johnson nos ha llevado a las encrucijadas del blues, donde se dice que vendió su alma al diablo en busca de un talento musical que lo elevó al estatus de mito. Un hombre sencillo, atrapado en la lucha eterna entre el bien y el mal, cuyo destino fue sellado en un instante, mientras el mundo entero aún se estremece con las notas de su guitarra. Estos 3 nombres, unidos por la leyenda y el misterio, nos revelan una verdad tan antigua como la humanidad misma. El deseo de trascender, de alcanzar lo imposible, ha llevado a muchos a buscar lo prohibido, a cruzar el umbral hacia lo desconocido, donde las consecuencias son tan insondables como el abismo mismo. Hemos visto cómo la ambición, el arte y la desesperación pueden llevar a los hombres a hacer lo impensable, a firmar pactos que van más allá de la razón, dejando un legado envuelto en sombras y terror. Pero a medida que avanzamos en esa exploración, una pregunta persiste: ¿qué otros secretos oscuros permanecen enterrados en la historia? ¿Cuántos más han cedido a la tentación y cuántos pactos aún esperan ser descubiertos? En Miedos Nocturnos, el misterio y el terror son nuestros compañeros constantes. Aunque esta segunda parte nos ha llevado a lugares más oscuros que antes, el viaje no termina aquí, porque las sombras siempre esconden más de lo que revelan, y quizás, en un futuro cercano, nos aventuremos una vez más en este mundo de pactos y promesas prohibidas. Esperemos que estos relatos hayan dejado una marca en su memoria, un susurro inquietante que persiste en la inquietud de la noche. Y quién sabe, tal vez en la oscuridad de una próxima entrega descubramos más historias que nos recuerden que el diablo siempre está dispuesto a hacer un trato y que la línea entre lo humano y lo infernal es más delgada de lo que imaginamos. Hasta entonces, mantengan sus almas a salvo y recuerden que en Miedos Nocturnos las sombras siempre tienen algo más que contar. Y así concluyo, Ricardo, la parte 1 y la parte 2 de pactos satánicos más famosos de la historia. En esta ocasión, pues el tema musical, si hay una parte 3, se va a poner muy interesante porque nos vamos a alejar tal vez a temas incluso políticos. Es que hoy nos metimos nada más con la música y creo que hasta ahí estamos bien porque es un tema un poquito más sencillo de digerir. La política es un punto y aparte siempre. Igual, hay otros artistas que también están mencionados dentro de estos. De hecho, incluso en el tema musical del regional mexicano, no directo, tal vez con Satanás, pero sí con otras entidades del lado oscuro, en las canciones les hacen menciones, justamente agradeciendo de una forma indirecta, pero que también rime y que no suene fuera de las estrofas, pero lo hacen mención y pues tal vez en algún futuro lo podamos tocar. Esperemos que sí, porque esa parte del regional mexicano es muy, muy inquietante por lo mismo, porque también te genera esa duda, porque son bandas que les ha ido muy bien, son grupos musicales que sí les ha ido súper bien, y estas canciones algo tienen que pegan muy bien con la gente, créase o no en este tipo de cosas, pero pegan muy bien.
retomando lo que fueron estos 12 episodios, la parte 1 y la parte 2 de los pactos satánicos más famosos de la historia, yo me voy fascinado, me voy encantado. Conocer este aspecto como músico te llena mucho, pero también conocer estas 3 leyendas en leyendas musicales te abre un poco el mundo y el panorama de entender cómo algunas personas pueden llegar aprovechándose de una leyenda, a lo mejor de un rumor, o que a lo mejor sí fueron ciertas. Entonces, esa parte yo no la puedo responder, se la dejo a ustedes de tarea ahí en la audiencia que nos ve y nos escucha, pero fue fascinante ese recorrido musical. Y yo creo que para la gente que está apasionada con eso, que le interesa la música, que le intriga la música y que conoce estas leyendas musicalmente o artistas, se va a ir con el corazón contento, porque pues, al final de cuentas yo me voy así de conocerlo, intrigado. Esa fascinación de estas leyendas bien alimentadas sí dejan parteaguas de pensar que probablemente pudieron ser ciertas, ¿no? Sí, más que nada la leyenda persiste porque nadie se ha dedicado a no investigarla, pero no a desmentirla. Entonces lo que provoca que ya han pasado muchísimos años y las historias persisten. Entonces pues me da muchísima alegría que justamente te haya gustado el tema. También a la gente en el primer capítulo quedó demostrado, esperando que también la parte 2, que solamente nos enfocamos en Robert Johnson, pero ya vieron la cantidad de tiempo que nos hicimos solamente con Robert Johnson. Sí. Porque es una historia no pesada, pero una historia bastante larga referente a una de las leyendas del blues, que sin duda tuvo un paso corto en vida, pero eterno en lo que hoy estamos. Pues Ricardo, antes de terminar con el episodio, nuevamente quiero agradecer a todas las personas que nos han estado pues viendo y escuchando a través de nuestras plataformas digitales, agradeciendo justamente por sumarse semana tras semana en el mundo de lo desconocido. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como @miedosnocturnospodcast, donde subimos contenido adicional para que lo puedan disfrutar y, repito, se puedan sumar al mundo de lo desconocido. Ricardo, ¿algo más que desees agregar? Lo mismo que tú, muchas gracias a toda la audiencia que nos ha apoyado y nos ha seguido hasta acá en este camino, y que estén temerosos y expectantes al siguiente episodio de Miedos Nocturnos, porque así como estos dos va a estar súper interesante. Ricardo, sin nada más que agregar, te deseo una muy buena noche. Buena noche, amigo.